El 23 de diciembre de 2021, luego de meses de incertidumbre y angustia, la policía de El Salvador notó un hallazgo que nadie quisiera imaginar. En una fosa clandestina, escondido entre la maldad de un terreno en Nuevo Cuscatlán, donde estaban ubicados los cuerpos de los hermanos desaparecidos meses atrás. Se trataba de Karen y Eduardo Guerrero Toledo, cuyos nombres ya aparecían en redes sociales y en cartas de búsqueda desde el 18 de septiembre. Pero la realidad fue aún más aterradora que la que vivieron sus familiares. Esa fosa no fue del todo improvisada. Era un cementerio clandestino utilizado por la temida Mara Salvatrucha, una de las pandillas más violentas y desnudas de El Salvador. El hallazgo de sus cuerpos no solo se volvió incierto, sino que deshizo la brutalidad con la que operaban estas organizaciones criminales. Porque ellos, ¿qué pasó en las últimas horas de sus vidas? Estas eran preguntas que ahora aumentaban el horror del descubrimiento. Ahora imagínense la desesperación de la familia al escuchar esto. En un principio, cuando la policía comenzó a investigar la desaparición de Karen y Eduardo, la primera hipótesis sorprendió. Decían que los hermanos podrían estar vinculados con el narcotráfico. Esto cayó como una bomba entre sus familiares y amigos, quienes inmediatamente rechazaron esta idea. Para ellos eso no tenía ningún sentido. Karen y Eduardo no tenían nada que ver con este mundo. Eran jóvenes soñadores, con un plan claro. Querían emigrar a 1902, Estados Unidos en busca de un futuro mejor, pero, en lugar de recibir apoyo en la búsqueda de respuestas, el dolor de la pérdida fue acompañado por la indignación de ver a sus seres queridos siendo retratados de una manera que no correspondía a quienes realmente eran. Surge entonces una gran pregunta. ¿Fue un error de juicio por parte de las autoridades o había algo más detrás de esta versión inicial? Si está buscando actualizaciones sobre casos desconcertantes como este, suscríbase a nuestro canal. Aquí te traemos todos los giros, descubrimientos e investigaciones de casos misteriosos que han quedado sin respuesta. Chicos, ahora les toca a ustedes. ¿Quieres aparecer en nuestro próximo vídeo? Esta es tu oportunidad. Las primeras 10 personas que comenten con el hashtag Justicia para Karen Eduardo y dejen su opinión sobre el caso, o incluso su teoría sobre lo sucedido, ganarán una mención especial en el siguiente video. Pero hay más. El mejor comentario lo leeré aquí, en el próximo video. Así que tenga cuidado en su respuesta, traiga sus teorías, preguntas y opiniones. Quiero saber qué piensa sobre el caso y cómo podemos seguir brindando más justicia a las víctimas. No pierdas la oportunidad de ver tu opinión destacada aquí en nuestro canal. Ahora, hablemos de quiénes eran Karen y Eduardo antes de esta tragedia, porque en medio de todo esto, es fácil olvidar que no estamos hablando solo de estadísticas o de un caso más de desaparición. Eran personas con sueños, planes y toda una vida por delante. Karen tenía apenas 19 años y desde pequeña demostró un enorme amor por los animales. Su mayor sueño era convertirse en veterinaria y poder rescatar animales abandonados. Quienes la conocieron sabían que tenía un corazón enorme y no dudaba en ayudar cuando veía sufrir a un animal. Amigos cercanos dicen que ella ya había hecho planes para estudiar y encontrar la manera de hacer realidad ese sueño, a pesar de las dificultades económicas que enfrentaba su familia. Eduardo, de 20 años, era completamente diferente a su hermana en cuanto a ser, pero compartía las mismas ganas de crecer en la vida. Tenía talento para la carpintería, algo que aprendió a temprana edad, y su objetivo era muy claro: quería abrir su propio negocio en Estados Unidos. Vio esta idea como una oportunidad de cambiar la realidad de su familia, de salir de la pobreza y ofrecer una vida mejor para todos. Trabajaba duro, siempre buscaba mejorar sus habilidades y tenía esa mentalidad de quien no acepta quedarse quieto, esperando que la suerte toque a la puerta. Su familia era humilde, con pocos recursos, pero llena de amor y determinación. Ambos sabían que la vida nunca era fácil, pero no dejaron que eso borrara sus esperanzas. Y es precisamente por eso que su desaparición generó tanta indignación. ¿Cómo es posible que jóvenes con objetivos tan alejados del mundo del crimen acaben en un destino tan cruel? ¿Qué pasó realmente entre el día en que desaparecieron y el momento en que fueron encontrados? Estas preguntas todavía dejan un vacío imposible de llenar. Ahora volvamos al 18 de septiembre, el último día en que Karen y Eduardo fueron vistos con vida.
porque es precisamente en ese momento cuando todo empieza a convertirse en un misterio. Lo que parecía un día normal para ambos se convertiría en una pesadilla de la que nunca podrían escapar. Esa tarde, los hermanos estaban en Santa Tecla, una ciudad muy transitada, con calles siempre llenas de gente yendo y viniendo. Caminaban, juntos, algo que hacían a menudo. Después de todo, eran muy cercanos y estaban acostumbrados a protegerse el uno al otro. Las cámaras de seguridad de un comercio local registraron el momento exacto en el que ambos pasaron. La grabación muestra a Karen y Eduardo caminando uno al lado del otro, conversando, sin mostrar ningún signo de preocupación. Unos minutos más tarde, una nueva cámara los capta subiendo a un taxi. Este detalle sería crucial para la investigación, ya que fue la última vez que alguien tuvo un registro visual de ellos. Y aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante. Nunca se aclaró del todo la ruta exacta que tomó el taxi después de recogerlos. Algunos testigos dijeron que vieron el vehículo tomando una ruta inusual, algo que podría indicar que el conductor ya estaba llevando a los hermanos a una trampa. Otros creen que, dentro del auto, Karen y Eduardo comenzaron a notar que algo andaba mal. Las autoridades sospechan que fue entonces cuando comenzó el secuestro. ¿Pero quién estaba detrás de esto? ¿El taxista era parte del plan o simplemente seguía órdenes? ¿Los hermanos fueron llevados directamente al cautiverio o fueron primero a otro lugar? Las respuestas a estas preguntas siguen siendo un gran misterio. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Deja tu opinión en los comentarios a continuación. ¿Cree que el conductor tuvo algún papel en el crimen? ¿O fue simplemente un jugador más en el juego? Discutamos juntos todas las posibilidades de este enigmático caso. No olvides darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos para que más personas puedan ayudar a resolver este misterio. Lo más angustioso es imaginar que, en ese momento, todavía tenían la esperanza de regresar a casa. Tal vez intentaron pedir ayuda, tal vez intentaron escapar, pero lo que sabemos es que a partir de ese momento, Karen y Eduardo simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Pasaron las semanas y la angustia de la familia de Karen y Eduardo solo aumentó. Presionaron a las autoridades para obtener respuestas, pero la investigación parecía avanzar a un ritmo lento. La falta de pistas concretas y la demora de la policía en actuar hicieron que la esperanza se mezclara con la desesperación. Sin embargo, todo cambió en noviembre de 2021, cuando las autoridades finalmente anunciaron la captura de 3 sospechosos vinculados con la desaparición de los hermanos: Víctor Ruiz Mejía, José Martínez Saavedra y Axel Ernesto Escalante. Eran nombres ya conocidos por la policía. Los 3 formaban parte de la temida pandilla Mara Salvatrucha, un grupo criminal extremadamente violento que dominaba varias regiones de El Salvador. Cuando fueron arrestados, la noticia generó una mezcla de alivio y enojo. Alivio porque, por fin, los sospechosos fueron detenidos. Revuelta porque, al parecer, la tragedia de los hermanos se podría haber evitado si hubiera habido un mayor control sobre las actividades de esta banda. Durante los interrogatorios, los investigadores comenzaron a armar el sin rompecabezas. Víctor, José y Axel no solo eran miembros de la pandilla, habían estado directamente involucrados en la planificación y ejecución del crimen. Según las pruebas recabadas, los 3 habrían recibido órdenes de secuestrar a Karen y Eduardo y llevarlos a un lugar específico, donde serían interrogados y luego eliminados. ¿Pero por qué? ¿Qué podrían haber hecho los hermanos para convertirse en objetivos de esta facción criminal? Las autoridades trabajaban con varias hipótesis. La más fuerte fue que los delincuentes sospechaban que Eduardo tenía información que podía comprometer al grupo. Otra posibilidad era que el simple hecho de que los hermanos fueran jóvenes y estuvieran en el área equivocada en el momento equivocado, los convirtiera en víctimas de un ritual de iniciación a las pandillas. Para muchos miembros de la Mara Salvatrucha, matar a alguien es una forma de demostrar lealtad y garantizar el respeto dentro de la organización. Si bien los sospechosos negaron cualquier participación directa, la policía siguió buscando pruebas que los vincularan con el crimen. Algunos testigos afirmaron haber visto a los 3 sospechosos deambulando por la región el día de la desaparición. Otras informaciones indicaron que habrían participado en reuniones donde se decidía el destino de los hermanos. Pero para la familia de Karen y Eduardo, persistía una sola pregunta:
¿Eran estos tres hombres los únicos involucrados? ¿O alguien más poderoso manejaba los hilos detrás de escena? El miedo y la impunidad todavía atormentaban a la comunidad. La detención de los tres integrantes de la Mara Salvatrucha fue solo el comienzo, pero la gran pregunta quedaba: ¿se haría justicia o los responsables acabarían fugando como tantas otras veces? El dolor de perder un hijo ya es insoportable, pero para Ivette Toledo, esta tragedia estuvo acompañada de miedo y persecución. Desde el momento en que Karen y Eduardo desaparecieron, su madre nunca tuvo un momento de paz. Al principio, creyó que las autoridades harían su trabajo y traerían a sus hijos de regreso, pero a medida que pasaban los días y no llegaban respuestas, se dio cuenta de que estaba sola en esta lucha. Cuando Ivette denunció públicamente la desaparición de sus hermanos, empezó a recibir llamadas anónimas. Al principio fueron solo vagas amenazas, advertencias de que dejaran de pedir demasiado, pero con el tiempo, los mensajes se volvieron más directos y aterradores. Si sigues hablando, serás el próximo, decía un mensaje. Desesperada buscó ayuda de la policía, pero solo recibió promesas vacías de protección. Lo cierto es que la influencia de la Mara Salvatrucha fue mucho más allá de lo que ella imaginaba. Cuando fueron encontrados los cuerpos de Karen y Eduardo, el dolor de Ivette se convirtió en una mezcla de pena e ira. Quería justicia, quería que los responsables pagaran por lo que hicieron, pero hablar de ello públicamente significaba poner en riesgo su propia vida. Fue entonces cuando llegó la decisión más difícil: abandonar tu casa, tu ciudad, tu historia, no porque quisiera, sino porque no había otra opción. El miedo era constante y cada ruido en la puerta le hacía pensar que ella sería el próximo objetivo. Además del miedo, también estaba el peso del estigma. Mucha gente, influenciada por las especulaciones iniciales de la policía, todavía argumentaba que Karen y Eduardo estaban involucrados en el tráfico de drogas. El prejuicio fue cruel. Los vecinos que antes saludaban a Ivette en la calle ahora cruzaron al otro lado. Algunos incluso le dirigieron miradas críticas, como si sus hijos hubieran merecido ese destino. La familia no solo estaba de luto, sino también aislada. ¿Y tú? ¿Has pasado por algo similar? ¿O tienes alguna opinión sobre el estigma que enfrentan las víctimas y sus familiares? Deja tu opinión en los comentarios a continuación. Hablemos de cómo podemos cambiar esta visión prejuiciosa. No olvides darle me gusta al video y compartir para difundir esta reflexión. Sin el apoyo del gobierno, Ivette enfrentó dificultades incluso para empezar de nuevo su vida en otro lugar. No había programas de asistencia para familias de víctimas de violencia, y todo lo que ella tenía eran algunas donaciones de amigos cercanos y personas que se sintieron conmovidas por su historia. Pero el dolor, nadie podía aliviarlo. La injusticia del sistema era evidente. Si bien las autoridades intentaron demostrar que estaban investigando el caso, en la práctica, la familia de 1970, los hermanos Guerrero Toledo se encontró completamente indefensa. A Ivette, lo único que le quedaba era luchar para que el recuerdo de sus hijos no cayera en el olvido, y que, de alguna manera, su historia sirviera para evitar que otras madres pasaran por la misma pesadilla. Luego del hallazgo de los cuerpos de Karen y Eduardo Guerrero Toledo, en diciembre de 2021, el caso ganó notoriedad, pero pronto se convirtió en una batalla cuesta arriba para la familia. Las autoridades de El Salvador iniciaron investigaciones que culminaron con la detención de 3 miembros de la Mara Salvatrucha, MS, Víctor Ruiz Mejía, José Martínez Saavedra y Axel Ernesto Escalante, acusados de planear y ejecutar el crimen. Sin embargo, el proceso judicial resultó ser lento, burocrático y lleno de obstáculos. En cada audiencia se recordó el dolor y la angustia de la familia, cuya madre, Ivette Toledo, enfrentó constantes amenazas, lo que la obligó a trasladarse a otra ciudad en busca de protección. Pero incluso, con la promesa de seguridad de la policía, la protección parecía insuficiente frente al poder y las amenazas de la pandilla. Además de la violencia psicológica, Ivette enfrentó una serie de dificultades económicas. El asesinato de sus hijos no solo la dejó emocionalmente devastada, sino que también la obligó a abandonar su trabajo, sobreviviendo con pequeños servicios y donaciones de ONG. El vacío financiero y emocional era profundo, y con cada nuevo obstáculo, la familia sentía el peso de la
falta de apoyo del gobierno, que, incluso ante el drama, no ofrecía la asistencia necesaria. El juicio de los acusados comenzó en diciembre de 2022, pero, como ha sido común en muchos casos de violencia en El Salvador, el proceso judicial estuvo marcado por demoras y falta de visibilidad. Los medios de comunicación cubrieron escasamente el caso, y el sobrecargado sistema judicial pareció funcionar de forma lenta e ineficaz. Con pocas expectativas de justicia, Ivette y su familia continuaron asistiendo a las audiencias, a pesar de saber que enfrentar a los responsables de los asesinatos era una tortura constante. La inseguridad crecía cada día, e Ivette empezó a notar miradas sospechosas alrededor de la cancha. Aunque la policía brindó protección, el temor a represalias nunca desapareció. Ivette sabía que meterse con la Mara Salvatrucha era peligroso y, aún con vigilancia policial, el temor a un nuevo ataque se mantuvo constante. La lucha de Ivette no fue solo por justicia para sus hijos, sino para todas las demás víctimas de la violencia en el país, que a menudo se encuentran sin apoyo. Sabía que el sistema no funcionaría sin su perseverancia. Aun cuando parecía que la justicia estaba lejos, la madre de los hermanos Guerrero Toledo continuó la batalla, segura de que no podía permitir que sus hijos se convirtieran en 2 nombres más en las estadísticas de crímenes sin resolver. Luego de un largo y angustioso proceso, en diciembre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla anunció su decisión. Víctor Ruiz Mejía y José Martínez Saavedra fueron condenados a 30 años de prisión por homicidio agravado, mientras que Axel Ernesto Escalante fue absuelto por falta de pruebas concretas que lo vincularan directamente con el crimen. La sentencia generó una ola de reacciones encontradas en El Salvador. Muchos consideraron la condena como una victoria, un paso hacia la justicia. Sin embargo, la absolución de Escalante planteó dudas sobre la eficacia del sistema judicial y la profundidad de las investigaciones. La falta de castigo completo para todos los involucrados dejó un sentimiento de insatisfacción en la familia y la sociedad. Ivette Toledo, aunque satisfecha con la condena de 2 de los imputados, expresó su descontento con la decisión, al considerar la sentencia insuficiente dada la gravedad del crimen que devastó a su familia. Afirmó que, incluso después de la sentencia, la pelea no había terminado. La madre de los hermanos Guerrero Toledo declaró que seguirá buscando justicia total, que todos los involucrados rindan cuentas y que el dolor y la pérdida nunca serán superados, pero sí se honrará la memoria de sus hijos. El caso de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo sigue siendo un símbolo de los complejos problemas de violencia y justicia en El Salvador, destacando los desafíos actuales que enfrenta el sistema judicial y la necesidad urgente de una mayor protección para las familias afectadas por la violencia. Organizaciones de derechos humanos también criticaron la decisión, destacando la necesidad de castigos más estrictos y severos, para que crímenes como estos no queden impunes. La lucha de Ivette y la de tantas otras familias que enfrentan este tipo de tragedia nos recuerda que la búsqueda de justicia nunca debe detenerse. El dolor de la pérdida es insoportable, pero la perseverancia es fundamental para que, al final, los responsables paguen por lo que hicieron. Si has seguido hasta aquí y te ha conmovido esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna novedad sobre casos como este. Y por supuesto, deja tu comentario, compártelo con tus amigos y ayuda a difundir el conocimiento. La lucha por la justicia comienza con cada uno de nosotros. Hasta el próximo video.